Pues vamos a hablar del mejor funcionamiento de algo que nos ocupa a todos, de la administración, de la sanidad, ¿verdad?, de la educación, de los servicios públicos valencianos en general. Los ciudadanos, ¿qué queremos? Pues servicios públicos más eficientes, mejor dotados y desde luego con los mejores y las mejores profesionales. Y este es el ámbito precisamente de actuación de la Federación de Empleados y Empleadas Públicas de los Servicios Públicos de UGT. Nos acompaña Maite Montaner, que es su secretaria general. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Maite, hola, un placer. Bueno, seguimos encontrándonos en este contexto, ¿verdad?, en este entorno excepcional por la dichosa pandemia, poquito a poco, parece que la vamos superando las cifras, además en la Comunidad Valenciana, afortunadamente por el buen trabajo que se está haciendo también en la sanidad pública, entre otras cosas, aparte de la conciencia ciudadana. Bueno, vamos yendo mejor, pero bueno, hablemos de distribución de recursos, siempre es un asunto importante, fundamental, y se me antoja que aún más todavía, ¿verdad, Maite?, con la crisis sanitaria. En este sentido, ¿en qué situación, Maite, se encuentra vuestra negociación colectiva, que realmente es una negociación colectiva de la que todos los ciudadanos de alguna manera estamos pendientes? Sí, hola, Chimo, buenos días. Bueno, pues en la pasada legislatura, en el ámbito de la Mesa General, firmamos un acuerdo que denominamos de legislatura, en el que de alguna manera se abordaron pues, muchas de las cuestiones que teníamos pendiente con el Gobierno, con el Consell, y que supuso la hoja de ruta de la Administración en materia de recursos humanos. Se abordaron cuestiones como planificación de recursos, ofertas públicas de empleo, conciliación, salud laboral, formación, etcétera. De ese acuerdo, que se cumplió en aproximadamente un 85%, quedan cuestiones pendientes. Precisamente la Ley Nueva de Función Pública, que entró en vigor hace unos 10 días, es el resultado de una de las medidas de aquel acuerdo. Nosotros lo que pensábamos hace 2 años, cuando se inició este nuevo curso político, es poner en marcha otro acuerdo de legislatura. Pero bueno, irrumpió la pandemia y hubo que atender otras necesidades imperiosas que de alguna manera eran prioritarias, ¿no? Y que, bueno, en definitiva, como tú bien comentabas, ha demostrado que se ha hecho una gran gestión de la pandemia. Es un éxito de la Administración, pero también es un éxito de toda la ciudadanía valenciana y también de los profesionales y las profesionales de la sanidad pública, que, bueno, todas han estado dando ahí lo máximo que tenían. Por tanto, hubo que posponer este acuerdo de legislatura, y ahora que parece que la cosa pues, ha mejorado, que la situación y el escenario es mucho más propicio, pues estamos retomando la negociación. Claro, ya no tiene sentido proponer un acuerdo de legislatura cuando ya han transcurrido 2 años. Por tanto, lo que estamos ahora trabajando es un acuerdo de mesa general que recoja varias cuestiones, algunas pendientes, ya te digo, poquitas del primer acuerdo, y sobre todo que desarrolle lo que es la nueva Ley de Función Pública. Por ejemplo, es necesario poner en marcha las mesas generales la mesa de universidades y la mesa de administración local, para que el personal de estas administraciones tenga voz propia y pueda participar de las decisiones que les afectan en cuanto a condiciones de trabajo. Tenemos también pendiente la puesta en marcha de la Escuela Valenciana de Administración Pública, que atenderá cuestiones no solamente de formación como un organismo autónomo independiente, sino que también pondrá en marcha, o al menos eso es lo que pretendemos, que se estudien nuevos métodos, nuevos procedimientos de acceso a la función pública. En este sentido, el Gobierno de la Nación está estudiando precisamente en esos nuevos procedimientos que nos acercan mucho más a Europa y que tienen que ver más con la demostración de capacidades y de competencias, y no tanto de pruebas memorísticas, que se ha demostrado que en ninguno de los casos pues, demuestra, digamos, la capacitación o la aptitud que tienen las personas para desarrollar sus funciones en la Administración. Y permíteme, otro asunto que queda pendiente también es, estamos tratando de poner en marcha una solución extrajudicial de conflictos, sería un arbitraje en el ámbito de la Administración, precisamente para no tener que judicializar cuestiones muchas veces que son desavenencias en materia de interpretación. Y bueno, hay un tema que nosotros sí que también abogamos por él y queremos que también salga en el ámbito de este acuerdo, y es la recuperación de las pagas extras a 100%, que ya llevamos una década que se perdió, e incluso la puesta en marcha de un fondo de recuperación de poder adquisitivo pendiente de la otra legislatura, y que de alguna manera pues con tiempo, y bueno, no queremos ser tampoco más exigentes en ese sentido porque sabemos de las dificultades económicas de la Generalitat, pero sí que entendemos que es necesario que se ponga en marcha y que se vaya dotando pues plurianualmente de fondos. Pues como son de importantes, ¿verdad?, esos temas, y cómo nos afectan a todos, nada más y nada menos que administración local,
tan importante, y ahora hablaremos también de los fondos, esos fondos Next Generation, muchos ayuntamientos desde luego están presentando proyectos bien interesantes. Hablamos también de la universidad, absolutamente fundamental, y de modernizar el acceso a la función pública, que en efecto no sean aquellas pruebas anticuadas, ¿verdad?, que parece que huelen a naftalina todavía, sí, de aquellos accesos al funcionariado. ¿Y cómo son las negociaciones, Maite? Cuéntanos, ¿son suficientemente fluidas? Digamos, ¿cuál sería el asunto pendiente así más candente ahora mismo que tenéis desde UGT Serveis Públicos? Con el Consell, te refieres. Con el Consell, sí. Bueno, pues la negociación sí que hay voluntad de diálogo, sí que hay consenso. Es verdad que en la última legislatura se impulsó mucho esta voluntad de las partes de alcanzar acuerdos y bueno, el escenario es propicio y de alguna manera las partes sí que están todas por trabajar en ese diálogo social, en ese consenso, en esos acuerdos por parte de todos. Principalmente las cuestiones pendientes serían las que te comentaba anteriormente, el desarrollo de la ley, y está también la cuestión de interinos, pero eso tiene más que ver con gobierno central, ¿no? A la interinidad hay que negociarla con el Ministerio y con el gobierno central. Uno de los factores más relevantes de esta negociación, que como veis es una negociación abierta, son los planes de igualdad. Están afectando a todos los ámbitos de la sociedad, pero en la función pública, ¿cuáles serían esos planes, digamos, de manera más concreta, Maite? Bueno, mira, los planes de igualdad, yo esto lo quiero poner en valor, pues son la herramienta más potente que existe para erradicar las discriminaciones que todavía hoy persisten en las relaciones laborales privadas, pero también públicas, porque muchas veces se dice que no, pero efectivamente cuando ponemos en marcha esos planes de igualdad, los diagnósticos revelan que existe brecha salarial. Cuando ven las cifras sí que están efectivamente, dichosas, ¿no? Efectivamente, existe brecha salarial, es indirecta, es decir, los motivos son indirectos, pero hay que atajarla también. Las administraciones tienen todas la obligación de poner en marcha planes de igualdad, lo dice la legislación. Llevamos desde el año 2007 trabajando en ello, pero hasta este año, el año pasado, en octubre, que se desarrollaron los 2 reglamentos de planes de igualdad, pues no teníamos, digamos, una pauta exacta de cuál era el camino de esta negociación. Ahora sí que se contempla cuáles son los pasos que tiene que contener un diagnóstico, cuáles son los ámbitos que tiene que abordar, desde el acceso al empleo público, desde las retribuciones, en fin, se trataría de hacer una foto fija de cuál es la administración o la empresa y luego, claro, la propia ley deposita en la negociación colectiva pues toda la responsabilidad, porque han de ser los agentes sociales quienes lo negocien. Este año ha entrado en vigor, a partir de ahora, bueno, pues ya las empresas tienen obligación, hubo una transitoria en el que desde hace 2 años hasta ahora, pues en función del número de trabajadores y de trabajadoras, obligaba a la elaboración de planes de igualdad y este año pues ya prácticamente todas están en esa obligación. Por tanto, hay una avalancha de empresas del ámbito privado nuestro, como puede ser educación o como puede ser sanidad, y luego por supuesto las administraciones públicas que quieren planes de igualdad porque son imposiciones legales y porque además son necesarias esos planes de igualdad, esos visados de planes de igualdad para de alguna manera contratar con las administraciones públicas, si no, pues no podrá ser. Ya. Entonces, bueno, ahora estamos repensando, poniendo en marcha pues una planificación del trabajo y ver con los recursos de los que disponemos cómo podemos llegar a todos esos ámbitos que están requiriendo de nuestra negociación y que, bueno, para nosotros es un elemento fundamental, los planes de igualdad. Completamente. Aquí la sociedad también está empujando mucho, por supuesto también en la función pública, en las administraciones públicas. Bueno, la pandemia ha generado desde luego una crisis sanitaria, bueno, no recordada, que también va aparejada a una crisis económica. Ya hablábamos precisamente de estos fondos de recuperación, de resiliencia, llamados, como sabéis, próxima generación, Next Generation, aunque va a afectar también, desde luego, a la nuestra, a la generación que estamos ahora mismo con capacidad, ¿no?, en el día a día de la fuerza laboral, por así decirlo, y por supuesto a nuestros hijos también. Ya sabéis que la Unión Europea ha aprobado estos fondos, no sin dificultades, desgraciadamente, pero bueno, han salido. Bueno, ¿cómo van a ser esos fondos de la reconstrucción y de qué manera, más allá de la digitalización, otros aspectos que parece que se pone mucho el foco, van a afectar a nuestras administraciones públicas y a nuestros servicios públicos? Sí, los fondos Next Generation son, digamos, un instrumento de recuperación de la Unión Europea. Yo diría que es el más potente desde que se tuvo que acometer la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y estos fondos van a llegar, a España le van a llegar 140.000 millones de euros. De ellos, 70.000 a través de préstamos y los otros 70.000 a través de transferencia directa. El Gobierno de España ha puesto en marcha un plan de resiliencia, de transformación y de
y de recuperación, precisamente para ver cómo se distribuyen estos fondos. Este plan que ha puesto en marcha el Gobierno de España tiene 4 grandes ejes transversales de actuación. Uno de ellos es la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial. Y dentro de estos ejes están lo que se llaman las políticas palanca. Hay una política palanca que es precisamente la modernización de la administración. Avanzamos hacia una administración del siglo XXI, por tanto, van a ser las administraciones públicas, en función de sus competencias, principalmente el Estado y las comunidades autónomas, pero también las administraciones locales, las que a través de licitaciones, de subvenciones y de ayudas van a de alguna manera distribuir estos fondos. Claro, esto es un reto enorme para las administraciones públicas y para su personal, por 2 cuestiones, por lo que te decía antes, porque también va a tener un impacto directo sobre la administración en cuanto a la digitalización y modernización, pero porque el personal también va a tener que estar pues muy ágil para la gestión de todos estos fondos que son básicos para la recuperación del país. Que ha sido complejo la preparación de los proyectos, sí, que ya sabéis, os podéis imaginar, si para cualquier trabajo de función pública que tenemos que hacer en la proximidad, pues el papeleo que tenemos que elaborar, podemos imaginar cómo es para estos fondos, y después ejecutarlos. Eso va a ser un reto para los y las profesionales de la función pública, desde luego. Efectivamente, primero está la gestión, con todo el procedimiento administrativo que ello implica, y después ejecutarlos. Y la fiscalización, que los fondos europeos efectivamente requieren de una fiscalización potente. Y además, en el ámbito que te comentaba de la transformación de la administración, esto también va a implicar algunas cuestiones básicas para el personal. Se va a requerir nuevos perfiles profesionales que tienen que ver con los análisis de datos y con ingenierías muy especializadas. Y nosotros como organización sindical tenemos que velar para que ningún trabajador ni ninguna trabajadora se quede atrás, para que adquieran las competencias digitales necesarias, participen de esta transformación y nosotros además como sindicato también, como UGT Servicios Públicos, participar de alguna manera de forma proactiva y de forma colaborativa en toda esta transformación. Por tanto, los retos son importantes. Es importante que actualizarse también en formación, desde luego, por muchos empleados y empleadas de la función pública. Es un reto para toda la sociedad española, valenciana por supuesto, y también para todos los trabajadores y trabajadoras de la función pública. Bueno, y hablemos de uno de los problemas más graves, yo no sé si endémico, el asunto de la temporalidad para la administración pública y también para el resto de la sociedad, pero hablemos de la administración pública. Escuchábamos al ministro Iceta diciendo, bueno, vamos a ver si antes de verano hay un acuerdo. En fin, ¿cómo lo veis desde UGT, País Valenciano? Bueno, primero es una negociación que está cometiendo UGT Servicios Públicos, la Federación Estatal. Por tanto, nosotros no estamos directamente en esta negociación, pero sí a través de nuestros órganos federales, ¿no? De nuestra Comisión Ejecutiva Federal. A día de hoy, bueno, nosotros desde País Valenciano entendemos que esto tiene que ser un acuerdo global, ¿vale? Y que tiene que llevar, digamos, tres vertientes, 3 ejes básicos. El primero de ellos sería poner una solución ya de una vez por todas a través de alguna situación de excepcionalidad que de alguna manera resuelva la temporalidad que a día de hoy mantienen con el personal interino actual. Todas las administraciones públicas, está ya rondando en algunos casos tasas del 40%, te hablaría de la Generalitat o de otras corporaciones locales, también la sanidad y la educación, por tanto, pero siempre también, como es lógico, salvaguardando los principios constitucionales de acceso a la función pública, pero teniendo presente que este personal también tiene de alguna manera, está en abuso de temporalidad desde hace mucho tiempo y por tanto hay que buscar una solución que garantice los derechos de unos y de otros. La segunda de ellas sería la eliminación de la tasa de reposición. Es imposible que lo que comentábamos antes, o sea, esos retos que tenemos que acometer, si no tenemos personal adecuado para ello, muchas veces no va a ser posible, pero las tasas de reposición están continuamente impidiendo el crecimiento de empleo público. Y finalmente sería establecer las modificaciones legislativas para que esta situación no se reproduzca en el futuro. Bueno, a día de hoy la negociación cómo está. Lo que tenemos encima de la mesa, que nos ha hecho llegar el ministro Iceta, es precisamente la última parte, que es la menos controvertida. Claro, por tanto, sí que tenemos una modificación del Estatuto Básico del Empleado Público encima de la mesa, atiende algunas situaciones para que la temporalidad se rebaje a un 8% y que no se atienda y que no sea una situación estructural de futuro, aunque es difícil, y bueno, contempla algunas situaciones que nosotros sí que quisiéramos modular, ¿no? Es necesario sancionar a la administración, queremos ver en qué términos se le sanciona, quién asume la responsabilidad. Si cumple el marco legal, alguna actuación habrá que hacer. Efectivamente, pero para eso es necesario que no exista tasa de reposición. Claro. Por tanto,
delimitar quiénes son las personas responsables y ver qué tipo de sanción se les impone, que se clarifique esto en el texto. Y segundo, si hay personal que se ve afectado por esos ceses, por ese incumplimiento de norma de la Administración, pues entendemos que debiera ser indemnizado, ¿no? Por tanto, esa es una de las cuestiones que tenemos ahí pendiente. Ya te digo que a día de hoy no sabemos, porque se está desarrollando la negociación en Madrid, tenemos información, pero están avanzando y están negociando todavía. Es muy pronto todavía para anunciar cualquier posibilidad de acuerdo en ningún sentido. Es verdad que este documento, no, como te decía antes, es el menos polémico y sí que a nosotros nos gustaría que se entendiera en el conjunto de un acuerdo global. Veamos si esos ejes fundamentales en la negociación, la temporalidad, esas tasas de reposición también se incluyen en ese acuerdo, y esperemos que ese acuerdo llegue para antes del verano, porque tenemos muchos retos, la ciudadanía, la administración pública, y desde luego cuidar la sanidad y la educación es absolutamente fundamental. Maite Montaner y Soria, gracias por acompañarnos una semana más y por trasladarnos estos avances que hay en la función pública. Al final son los avances de todos. Gracias, Maite. Muchísimas gracias a vosotros y hasta pronto. Hacemos una pequeña pausa y aquí seguimos con más en Comunitat Valenciana en directo.